Muy buenas noches a todos. Qué bendición para mí nuevamente estar con ustedes un día viernes por la tarde en esta cápsula de oro y poder compartir la palabra del Señor. Para quienes no me conozcan, soy Alejandro Munita, servidor en la red del pastor Cristian Jara. Y durante el mes de mayo nos toca hablar de la fe que vence al mundo. Y es un concepto, una idea, un versículo que nace de la palabra del Señor, obviamente, ahí en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4. Y solo quiero leer lo que dice al final. Dice en el versículo 5, dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo del Señor. Es decir, el versículo 4 obviamente habla de Cristo. Él venció al mundo. Pero lo que nos da a entender la palabra en el versículo 5 es que tú y yo también podríamos vencer al mundo. Y cuando hablamos de ese concepto, vencer al mundo, de repente se me vino a la mente algunos personajes que efectivamente han cambiado el mundo. Como por ejemplo, Martín Lutero, que desde el mundo de la religión católica en ese minuto, logró transformar la convicción, la revelación que el mundo entero tenía de Cristo. Luego tenemos a Martin Luther King, que trasladó esa revelación, la armonizó, la mejoró, la tradujo hacia un montón de otras personas que no habían sido alcanzados en ese minuto, y el protestantismo tomó un poder aún mayor. Dos personas que con su fe transformaron al mundo. Y si tú googleas ahí, te vas a dar cuenta que existen al menos 100 científicos cristianos del mundo católico, pero cristianos, que han transformado el mundo. Y yo anoté algunos que probablemente a ti te van a sonar muy interesantes. Louis Pasteur, Nikola Tesla, Alexander Fleming, Georges Lemaitre. Personas que por distintas razones hoy día han provocado cambios en la vida del mundo entero. Hoy estamos con un teléfono, gracias a la electricidad, es lo primero que se necesitaba. Alguno de nosotros ha sorteado este tiempo del COVID gracias a las vacunas. Y por lo tanto, qué honra, qué bendición que hayan personas que, creyendo en el potencial que tenían, se desafiaron a cambiar al mundo. No se quedaron en el status quo, sino que decidieron ir un poco más allá. A mí me parece que ahí puede ser que haya habido algo de Dios también. La palabra a mí me enseña, y yo quiero compartirlo contigo hoy día, tal vez veas lo mismo que yo, que el momento, el lugar y nuestra ubicación espiritual es determinante al momento de recibir una respuesta del Señor. Eso sonó como a película, ¿no es cierto?, de ficción. No vamos a hacer ficción hoy día, vamos a compartir la palabra. Pero ese concepto es muy importante. ¿Será realmente relevante la dimensión espiritual en la que nos movemos? ¿Habrá algo en la Biblia que hable de eso? Sí. Hay varias cosas que la Biblia nos enseña respecto de eso. Es decir, existe una dimensión espiritual en la que cada uno de nosotros se mueve, y esa dimensión espiritual en la que nos movemos depende, obviamente, de la fe que tenemos, de la convicción que tenemos, pero principalmente, según Pablo, del poder que opera en nosotros. Y vamos a leer lo que dice ahí Efesios capítulo 3, versículo 20. Dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O dicho de otra manera, de acuerdo con el poder que actúa en nosotros. Es decir, no todos tenemos el mismo poder. No en todos actúa el mismo poder. Es decir, cada uno de nosotros transitamos en dimensiones espirituales distintas. Y esa dimensión espiritual es la que genera un ambiente para que baje la respuesta del Señor. Porque lo que plantea Pablo acá es que la respuesta del Señor, o lo que viene a nuestra vida de parte de Él, va a depender de este poder que está actuando. Y es más, dice que la respuesta o lo que recibiremos a veces mayor incluso de lo que hemos pedido. Incluso puede ser mayor que lo que llegamos a entender. Y alguno de nosotros puede estar viviendo experiencias no solo
por lo que ha pedido, sino que incluso Dios nos puede estar dando más de lo que hemos pedido. Pero eso va a depender entonces de este poder que está operando. Y el mejor ejemplo que yo encuentro en la palabra para eso es Ananías. Ananías precisamente es un personaje que nos transmite una idea fantástica aquí. Porque yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si Ananías no hubiese estado en Damasco en el minuto en que Dios lo necesitaba? ¿O qué pasa si Ananías hubiese rechazado el discipulado que alguien le entregó? Que la Biblia en ese segmento no lo explica, pero no sabemos quién discipuló a Ananías, pero lo que sí la Biblia dice es que Ananías era un discípulo. Pero además no era cualquier discípulo, sino que un discípulo que estaba convencido del poder que actuaba en él, al punto en que él no dudó en la posibilidad de retornarle la vista a Pablo. Y eso es tremendo. Primero nos muestra un pasaje en que inicialmente él tiene un poco de miedo por quién era Pablo. Pero cuando Dios le aclara la película o en esa conversación, no hay una duda de Ananías de su capacidad de poder orar, imponer las manos y que se cumpla el deseo de Dios. No, su problema era otro. Pero era un discípulo. Y pese a su miedo, entonces fue a hacer lo que se le había encomendado. Pero este es el concepto que quiero establecer. Cuando nosotros buscamos a Dios de manera profunda y perseverante, disciplinada, constante, entonces recién ahí vamos a poder ver el potencial que Dios tiene a través de nosotros. Solo en esa medida. De hecho, Pablo inicia ese segmento que acabamos de leer precisamente diciendo: esta es la razón por la que doblo las rodillas delante de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, es la razón que lo motiva a buscar a Dios. Es la razón que a ti y a mí debe motivarnos a buscar a Dios. ¿Cuántos de nosotros deseamos esos momentos que vivimos en ciertas instancias como un retiro, como un encuentro, donde experimentamos la presencia de Dios de una manera muy poderosa? ¿Por qué eso no se puede dar en nuestra casa? ¿Por qué eso no se puede dar el día domingo? Eso se puede dar en cualquier momento de la vida. La presencia de Dios puede venir de una manera manifiesta y poderosa en cualquier minuto de la vida, en cualquier momento en que estemos, pero va a depender probablemente de la insistencia con la que lo buscamos, del deseo, del hambre que tenemos por Él. Y cuando tengamos hambre de su presencia y cuando tengamos deseo de su presencia, entonces seguramente Él no se va a restar en venir. Él no va a restarse en estar con nosotros porque es su deseo. ¿Por qué nuestra fe no podría cambiar el mundo? ¿Por qué tu fe y mi fe no podrían cambiar el mundo? ¿Por qué no podemos sumarnos a esas personas que han cambiado al mundo, que han vencido al mundo? ¿Por qué nosotros no podríamos hacerlo? La palabra nos dice, ahí en 1 Juan capítulo 5, nos dice que el que cree en Cristo, ese venció al mundo. Nosotros hemos vencido muchas cosas, pero nos queda mucho por delante. Fíjate lo que dice, y voy a pasar muy rápido por esto, porque quiero dejarte una idea. Juan 14:12 dice: el que en mí cree, las obras que yo hago, también las hará y aún mayores. Es decir, Cristo plantea la idea que tú y yo podríamos llegar a realizar proezas mayores que las de Él. Lucas 7:29 dice: el menos importante en el reino de Dios es superior a Juan el Bautista. Juan el Bautista, tremendo hombre de Dios. Pero Cristo estableció ese paradigma ahí. Dice, cualquiera en el reino de Dios, aún el más pequeño, es superior, es mayor que Juan el Bautista. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Solo falta que alguien le crea a la palabra del Señor. Falta que tú y yo le creamos a la palabra del Señor. Falta que creamos a lo que Cristo mismo nos dejó como semilla, que nos lanzó. Nos dijo: el que observa lo que yo he hecho y lo cree podría hacer cosas aún mayores que las mías. Y ahí vemos muchos personajes. Jesús nunca sanó a nadie con su sombra, pero vimos un Pedro que lo alcanzó. Jesús no llevó su ministerio tan lejos porque tenía un propósito distinto, pero vemos un Pablo que extendió el reino de los cielos a los gentiles y invadió el mundo entero. Cambió el mundo. ¿Por qué tú y yo no lo podemos hacer? ¿Qué nos detiene hoy día
para cambiar el mundo. Quiero decirte que hay una dimensión espiritual en la que necesitamos caminar. Hay una dimensión de la fe a la que necesitamos alcanzar. Hay un discipulado que no debemos seguir resistiendo. Hay un discipulado, hay una formación espiritual que necesitamos instaurar en nuestra vida. Debemos dejarnos moldear por el Señor, por su palabra, por los siervos de Dios. Necesitamos dejarnos formar y eso nos catapultará, nos elevará, nos añadirá estatura ministerial para poder caminar, transitar en una dimensión espiritual diferente. Y en esos tiempos vamos a ver cambios en nuestra vida y estoy seguro que vamos a poder no solo vencer al mundo, sino que llevar salvación, paz, restauración, libertad a los que lo necesitan. Espero que esta cápsula te bendiga. Espero que esta cápsula te infunda aliento, te dé esperanza de algo, que podemos crecer, podemos avanzar y podemos alcanzar más en Cristo. Y lo que necesitamos es buscar más de su presencia de manera más disciplinada y más profunda. En este viernes, que Dios te bendiga mucho, que tengas un excelente fin de semana y nos vemos el domingo.